Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Les mandamos un fuerte abrazo a todos mis hermanos que se vayan conectando para esta clase de discipulado, que como todas las clases son muy importantes, ¿verdad? Aprendemos mucho del Señor. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Te mandamos un fuerte abrazo. Kalina, hermanita, ¿cómo están? Les bendecimos, les amamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, San Oro, no sé quién sea, pero bienvenido. Bienvenidos todos. Angelita, muy buenas noches, bienvenida. Todos son bienvenidos. En esta clase de discipulado, todos aprendiendo la palabra de Dios. Este tema también es muy importante y es vital que sepamos que todos nosotros estamos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? ¿Hay alguien que no haya saludado? Me gustaría saber, Angelita, Kalina, Rocío, si se escucha bien, ¿escuchan bien o hay que hacer algún ajuste? Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Te mandamos un fuerte abrazo a ti también y a tu familia. Qué bueno que ya nos estamos conectando poco a poco para empezar la clase de discipulado. Bendecida noche, Araceli, igualmente a todos ustedes. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele este mensaje que... Gracias, Rocío, muchas gracias. Escucha bien, me da mucho gusto. Gracias a Dios. Es importante que oremos para que sea Dios el que nos habla a nuestros corazones por su Espíritu Santo, para que la palabra que... Gracias, Araceli, muchas gracias. Para que la palabra que estemos escuchando venga de Dios, ¿verdad? Y no sea de sabiduría humana, sino sea revelación de su Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos conocerte más, porque en ti está nuestra paz, en ti está nuestra seguridad, en ti está todo lo bueno, Señor, que nos has concedido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos con nuestros oídos espirituales abiertos para aprender de ti, Señor, y guardar tu mensaje en nuestro corazón, para que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, para que comprobemos tu buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, eh, últimamente en los noticieros hemos estado escuchando cosas que suceden en nuestro país y tristemente nos llena de congoja ver cuántas familias han perdido familiares eh, que no encuentran, o, y son muchas. Unos noticieros dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero pues las evidencias están ahí y en nuestro corazón no debe de haber temor. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Y en nuestro corazón no debe haber temor, porque nosotros sabemos en quién confiamos. Pero vamos a leer las escrituras con suma atención y vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, para que podamos recibir ese mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Como Dios lo envió. Dice la palabra de Dios. Bertita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Y muchas personas están esperando y quieren saber la verdad de algunos acontecimientos que están sucediendo, pero la única verdad está en una persona que se llama el Señor Jesús. Entonces podemos ver en las noticias, en las pláticas, con amigos, en fin, escuchar de oídas en otras mesas si estamos en algún lugar, lo que está pasando en nuestro país, y tristemente es muy lamentable. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice así:
Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Significa que la maldad se va incrementando más y más y más y más. La maldad no se va a detener. La maldad va en aumento, ¿sí? Hoy vivimos una maldad diferente de la que vivimos hace 20 años. Ya hace 40 era diferente, ya hace 60 era diferente, ya hace 80 era diferente, hablando de 20 en 20. Y cada día la maldad parece que se va aumentando y afecta a las familias, a nuestras generaciones. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? También es necesario comentar que en muchos lugares de nuestro país hay mucha violencia y no debe de ser algo natural, ¿sí? Ya mataron aquí a unos cuantos, ya mataron aquí a 400, ya mataron aquí a 43, y ya mataron aquí otros 80, y aquí mataron aquí otros 20, y así. Entonces no debemos de acostumbrarnos a eso, porque tenemos familias y tenemos hijos y tenemos nietos y tenemos padres, esposos, hermanos, amigos, y nos llega, aunque no estamos con el temor del mundo por causa de la palabra de Dios, también deseamos que nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros nietos, lleguemos bien a casa cuando salimos, porque el mundo está bajo el maligno, ¿sí? El mundo está bajo el maligno. Ahora bien, la Biblia nos enseña que la lucha no es contra las personas. Y esto no es hablar de humanismo como algunos señalan. Hablamos lo que dice la palabra de Dios. Hablamos lo que dice la palabra de Dios. Hermanito Chema, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Buenas noches. Hablamos lo que dice la palabra de Dios. La lucha es contra Satanás, que está infiltrado en algunas personas por ambición, por amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, siempre y cuando no lo amemos, ¿sí? Se necesita de dinero para vivir, para ir al supermercado, para ir al mercado, para pagar un boleto del metro, es decir, para el transporte público, se necesita del dinero. Lo importante, hola Belita, ¿cómo estás? Bienvenida, hija. Lo importante es no amar el dinero, no amar el dinero. Dios nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, y dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres y queremos saber la verdad. La verdad. En la Biblia se nos enseña que el diablo sí existe y es el causante de toda la maldad. Él es el causante de toda la maldad. Él es el causante de los secuestros. Él es el causante de los abortos, del abuso sexual. Él es el causante de los homicidios, de la ira, de la violencia, del amor al poder. Él es el causante del amor al dinero. Él es el causante de la codicia hacia la mujer ajena. En otras palabras, el origen de la maldad es la ambición. Es la ambición, la codicia. Fue el primer pecado que hubo en la tierra. La codicia, ¿sí? Por aquellas cosas o aquella cosa que no es nuestra. La codicia. La fama, muchos quieren tener mucha fama. La lana, el dinero, el amor al dinero. La falda significa, es una manera de decir la codicia por la mujer ajena. Todo esto se origina en el trono de Satanás, en el trono de Satanás. El diablo quiso tentar al Señor Jesús, ¿sí? En el desierto.
Imagínense, si quiso tentar, de hecho lo tentó, pero el Señor Jesús no cayó en ningún pecado. Lo estuvo tentando ahí en el desierto para que el Señor Jesús pecara. Pero el Señor Jesús no cometió ningún pecado. Él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba fortalecido. Sí, estaba fortalecido y no pecó. Vayamos, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Betty, ¿cómo estás, querida? Muy buenas noches. ¿Sí? Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, se había bautizado en el Jordán y se había reunido con el Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nosotros, después de no comer un día o de 2 días, ya estamos que no aguantamos el hambre por querer comer. Ahora imagínate, el Señor Jesús 40 días y 40 noches estuvo sin comer, alimentándose nada más de la palabra de Dios, fortalecido por el Espíritu Santo, ¿sí? El tentador se llama el diablo. El tentador es el diablo. El diablo existe, sí existe. No es el personaje ocasional de las pastorelas, en una pastorela de esas cómicas donde sale el diablo haciendo travesuras. No, el diablo viene a matar, él viene a robar, viene a destruir las vidas, viene a destruir las familias, quiere destruir esta nación y quiere destruir el mundo, quiere destruir todo, porque esa es su naturaleza: matar, robar, destruir, matar, robar, destruir, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9 dice así, nos enseña la Biblia: sed sobrios y velad, estar velando, estar atentos, estar alertas, porque vuestro adversario, el diablo, cuando dice adversario, que sí, que no es nuestro cuate, no es nuestro amigo, no está de nuestro lado, está en contra de nosotros. Él está en contra de nosotros. Lulu, buenas noches, bienvenida. El diablo está en contra de nosotros, por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe en el Señor Jesucristo, por supuesto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso que estás viviendo tú, eso que estoy viviendo yo, no solamente es exclusivo de ti o de mí, no es exclusivo de nosotros. Nuestros hermanos en la fe también están librando esas batallas. No eres el único, no eres la única persona, ¿sí? Dice aquí entonces nuevamente, al cual resistir al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que nosotros llegamos a sufrir, tú y yo y todos nosotros, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? Regresando al Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 3, que detrás de todo esto que sucede, toda esta maldad que vemos en las noticias, toda esta maldad que vemos fuera de casa o a veces hasta en la casa, cuando empiezan los pleitos, las discusiones, ahí algo está sucediendo. Y cuando hay una discusión en tu casa y cuando hay discusiones en la mía también, mi esposo y yo lo primero que hacemos, esto no está bien, vamos a ponernos a orar. Nos ponemos a orar, entramos en paz, reprendemos al diablo y regresa la paz a nuestro hogar. Sucede en todas las familias, no nada más en la tuya, también en la mía y en todas, ¿sí? Entonces Lucas capítulo 4, versículo 3, el diablo le dice al Señor Jesús. Entonces el diablo le dijo,
Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Tienes hambre? ¿Eres el hijo de Dios? Como para que el Señor Jesús dudara. A veces el diablo quiere que tú dudes que eres hijo de Dios. Quiere que dudes. Si llegas a equivocarte o errar en alguna situación, luego viene el diablo a poner pensamientos ahí. Es que ya ves cómo no eres hijo de Dios. Por eso hiciste eso. Y viene la condenación, la condenación, la condenación. ¿Sí? Entonces el diablo le dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. No tienes hambre, ¿no? Dile que se convierta. Demuestra que eres el hijo de Dios. Pero el Señor Jesús sí era el hijo de Dios, pero estaba el hijo de Dios dentro de un cuerpo humano, sometido a las incapacidades, vamos a decirlo así, de un ser humano, ¿sí? Si tú y yo queremos convertir algo en pan, pues no, no. El Señor Jesús también tampoco debía de hacerlo. Eso es brujería y nosotros, nadie de nosotros practica la brujería, ¿verdad? Y entonces dice que se convierte esta piedra en pan. Jesús respondiéndole, le respondió al diablo y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No es suficiente un pan físico para que un hombre viva. También se necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. Necesitamos la palabra de Dios para vivir, no solo del pan físico de trigo, sino también la palabra de Dios, al mismo nivel, ¿sí? Al mismo nivel. Y le mencionó una palabra que está escrita, por eso dijo, escrito está. Se refirió a la Biblia, ¿sí? Versículo 5, y le llevó el diablo. ¿Quién le llevó? El diablo. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y ahí está el Señor Jesús, en lo alto de un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, con toda esa realeza, con esa pompa, con esa esplendidez de lo que se obtiene con dinero, con poder, ¿sí? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿a quién? Al Señor Jesús. A ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada, dijo el diablo, y a quien quiero la doy. Algunos llegan a pensar que esta escritura, este, en esta escritura el diablo dijo una verdad, pero ¿qué crees? El diablo es el padre de todas las mentiras. Y esta no es una verdad que el diablo dijo, porque él es el padre de todas las mentiras. Y cuando dice todas, se refiere a todas, ¿sí? En el Evangelio según San Juan vamos a leer una escritura. Juan capítulo 8, versículo 44, 8:44, ve lo que dice aquí. Estaba el Señor Jesús discutiendo con los fariseos y les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, los deseos del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque antes él era un arcángel, encargado de la protección de la presencia de Dios, ¿sí? Era un querubín protector, ahí estaba en la verdad. A esto se refiere. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso
y padre de mentira. Con eso podemos darnos cuenta que esta escritura donde dice que todos los reinos de la tierra le fueron entregados a él, eso es una mentira. Eso es una mentira. Nos damos cuenta que eso es una mentira. El diablo le dice al Señor Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada. Satanás, eres un mentiroso. Dios no te la entregó a ti. Y dice aquí, y a quien quiero la doy. Entonces podemos darnos cuenta que Dios no le entregó la autoridad y la gloria de los reinos de la tierra al diablo. No se le entregó. El hombre, al pecar o desobedecer a Dios, el hombre quedó cautivo, quedó prisionero del diablo, el usurpador. Y el usurpador tomó esa autoridad del hombre. La tomó del hombre. Pero no le fue dada, porque Satanás es padre de todas las mentiras, ¿sí? El diablo le dice al Señor Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué quería el diablo aquí? Que Jesús, el Hijo de Dios, le adorara a él para que todos los reinos de la tierra fueran de él. Podrías decir, o podría yo decir, oh, qué tentador, ¿verdad? El tentador del diablo. Sí, pero cuando tú conoces la verdad te hace libre, te hace libre. El diablo quiere ser adorado, quiere ser exaltado. El diablo demanda tributos, demanda víctimas. Es una forma de adorarlo. Por eso nos podemos explicar tanto derramamiento de sangre en este país tan hermoso que Dios creó. Y no solo aquí, en muchos países del mundo, mucho derramamiento de sangre. Y oramos, Señor, ten misericordia de este país, de esta nación, ¿sí? Versículo 8, Lucas 4:8. Aquí hay una plática entre el diablo y el Señor Jesús. Y veamos cómo le contesta el Señor Jesús al diablo. Ahora, imagínate, si el diablo osó, se atrevió a tentar al Hijo de Dios, ¿cómo no se va a atrever a tentarte a ti, tentarme a mí y tentar a cualquier persona? Cuánto más aquellas que ambicionan dinero y poder, ¿sí? Ellos son tentados y caen en la tentación del diablo. Versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras le dijo, yo no te voy a servir a ti, tú me vas a servir a mí. Al Señor tu Dios adorarás, tú me has de adorar a mí y yo no te he de adorar a ti. Y a Él, es decir, a mí, al Señor Jesús, el Señor Jesús está hablando, solo servirás. Qué desafío, qué manera de contestar del Señor Jesús. Y así, hermanos, es como debemos reaccionar ante las tentaciones del diablo. Vete de mí, Satanás. No voy a entrar en pleito. Vete de mí, Satanás. No me vas a tentar. No me vas a tentar con cualquier debilidad que podemos tener todos nosotros, ¿sí? Porque todos tenemos debilidades. Y ahí en las debilidades es donde el diablo se quiere enseñorear de nosotros. En nuestras debilidades. Nunca se va a enseñorear de nuestras fortalezas, sino de nuestras debilidades, ¿sí? El diablo te va a engañar inclusive con las mismas escrituras, sacando de contexto el mensaje de Dios. Pero si conoces la Biblia, no serás engañado. Si conoces la Biblia, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 9, Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, échate, porque, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden
Aquí el diablo quería que el Señor Jesús se suicidara, se aventara de lo más alto del templo y se aventara. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera muerto? Sí, porque el Señor Jesús venía en un cuerpo humano. Dios tomó un cuerpo humano. El Señor Jesús, cuando anduvo entre nosotros, entre los humanos, estaba como humano, Dios haciéndose humano para salvar a los humanos, ¿sí? Para salvarnos a nosotros. Y le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y le menciona lo que dice el Salmo 91:11. Vamos a ver si es verdad lo que dice aquí. Claro que es verdad porque está escrito en la palabra, pero vamos a checar el Salmo 91:11. Le citó el Salmo 91:11. Dice así, y si les parece voy a leer desde el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este sí es el contexto de la palabra de Dios. Pero Satanás tratará de engañarte con las mismas escrituras si desconoces las escrituras. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Y reconocer que hay que leer el contexto completo, cuál es el mensaje que Dios quiso dar. Aquí el Señor dice con mucha claridad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí hay protección. Pero el diablo quiso tentar al Señor Jesús con las mismas escrituras. Lucas capítulo 4, versículo 11. Dice, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí el Señor Jesús se puso por encima del diablo. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo le podemos contestar al diablo? Dicho está, escrito está, no tentarás a un hijo de Dios, al hijo, a la hija del Dios viviente. Vete de mí, Satanás, no tentarás a un hijo del Dios viviente, en el nombre de Jesús. Y el diablo, ¿sabes lo que hace? Agarra su cola y se va. Alabado sea el Señor. Versículo 13 de Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, quiere decir que siguió el diablo tentando al Señor Jesús, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. El diablo puede llegar, tentarte con algo, lo echas fuera y se va por un tiempo. Y luego va a tratar de regresar para tratar de engañarte, para que tú tropieces, para que tú seas engañado. Y vas a ser engañado. Y yo voy a ser engañada si no conocemos la palabra de Dios. Aquí está la verdad que nos hace libres. Amén. Bien, aquellos que tienen la necesidad, la ambición del dinero, ¿qué crees? Nunca serán saciados. Nunca van a ser saciados. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice así, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Quieren más y más y más y más y no se saciarán. ¿Te das cuenta por qué la maldad va en aumento? Por la codicia. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10 dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que ya estaban en la fe, ya estaban en la fe, pero el amor al dinero hizo que se extraviaran y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermanito Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido. Entonces, Dios nos alerta de cuidarnos de la avaricia, de la codicia. Esos son dardos de fuego del maligno, del mismo diablo que los lanza a nosotros, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de todo eso. Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura a enriquecerse. Hay riquezas, hermanos, que dice la palabra de Dios, que son duraderas. Riquezas que se obtienen con la bendición de Dios y son riquezas duraderas. Y Dios a sus bendiciones no agrega tristezas, y esas vienen de Dios, pero son poco a poco según el Señor nos las va dando. Se la va dando a todos sus hijos, ¿sí? Siendo oidores y hacedores de su palabra. Pero aquel que se quiere enriquecer rápidamente no será sin culpa. Amén. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos nacidos de nuevo cuidarnos de las acechanzas del diablo? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios y poniéndonos, hermanos, la armadura de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. La armadura son armas espirituales muy poderosas. La obediencia, la oración, la armadura de Dios son armas poderosas, ¿sí? Acuérdate, el diablo es un espíritu, no lo vemos. Es un espíritu caído porque cayó del tercer cielo, ¿sí? Él no quiere que la gente lo reconozca. Él no quiere que la gente sepa que existe, ¿sí? Y sin embargo el Señor sí lo exhibió a él públicamente, triunfando sobre de él en la cruz. El diablo no quiere que lo ignoremos, para que nos echemos la culpa unos a otros, ¿sí? Pero toda la maldad viene del diablo. Él es el verdadero adversario. Y el verdadero adversario quiere un cuerpo físico para poder actuar, porque es un espíritu y necesita cuerpos físicos para poder actuar. Necesita infiltrarse en persona para poder actuar en contra de la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Lucas capítulo 10, el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 18, dice así: el Señor Jesús les dice, el Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, así, como un rayo así, cayó del cielo como un rayo. He aquí, nos dice el Señor Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor Jesús no nos está revelando la existencia del diablo para que tengamos miedo, sino para que sepamos que existe, y la lucha no es con carne y sangre, y eso no es humanismo. No estamos hablando de humanismo, de esa palabra que usan de moda ahorita algunos políticos. No, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se regocijen que los demonios les hacen caso, ¿sí? Sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que los nombres tuyo y mío y de mis hermanos nacidos de nuevo están escritos en el libro de la vida. Ese sí es motivo de regocijo, no de que los espíritus inmundos cuando los reprendemos se van. Ese no es motivo de regocijo porque se van a ir en el nombre de Jesús. Se van a ir en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor por lo que nos revela en su palabra, para no darle demasiada importancia al adversario. Pero sí debemos de saber que sí existe y que la lucha no es contra la carne y la sangre. Insisto, no es humanismo. Así lo dice la palabra de Dios. Todo el que está detrás de toda la maldad en el mundo, el diablo está usando a personas para matar a personas, pero es el diablo el que los influencia, ¿sí?, a hacer esto. Y vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice así la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en Cristo. En Él hagamos ejercicios de rutina, tantas repeticiones. Me estoy fortaleciendo en la palabra de Dios. Un versículo más, un capítulo más, ¿sí? Estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor, no en nuestra fuerza, en el poder de la fuerza del Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, como un soldadito firme, no tirado, no derrotado, no caído, sino estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Aquí vuelve a mencionar la palabra de Dios al diablo, nuestro adversario. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Repitiendo esa oración. Ese versículo. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Someteos, es decir, humillémonos delante del Dios vivo y verdadero. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse significa sujetarse, rendirse a Dios. Entonces dice: someteos pues a Dios, sujetémonos de Dios, rindámonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Eso significa. Versículo 12. Versículo 12 de Efesios, capítulo 6. Aquí dice la escritura, la Biblia nos enseña, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces Dios nos dice que tomemos toda la armadura. No dice media armadura, dice toda la armadura de Dios. Entonces es toda una infraestructura demoníaca, ¿sí? Un principado
obedece a una potestad. Una potestad obedece a los gobernadores de las tinieblas. Y los gobernadores de las tinieblas obedecen a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el versículo 14, estad pues firmes, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa ceñir? Ceñir significa rodearse, ajustarse, apretar esta parte, nuestro lomo. ¿Con qué? Con la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Sujetarnos con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Ceñidos con la verdad. También dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, empecemos con la coraza. La coraza es una armadura de hierro o de acero compuesta de un peto y espaldar, ¿sí? Que se refiere protegidos con la obra redentora de Cristo, nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto significa algo que fue preparado de antemano, que son las buenas nuevas de salvación. Eso significa. Versículo 16, sobre todas estas cosas, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Son dardos espirituales, de fuego, del diablo hacia nosotros. ¿Sí? Y Dios dice que nos protejamos con ese escudo de la fe. Es un arma defensiva para defendernos, ¿sí? Que se lleva embrazada, es decir, sujeta al brazo, para cubrirnos, para protegernos, al creer en el poder y en la fidelidad de la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, es un casquito, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es una espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Estamos hablando de una armadura poderosa, hermanos, que no debemos de olvidar ninguna de las partes de la armadura. Es una armadura espiritual. No tenemos que ir a comprar un casco a Aurrera, bueno, ya no es Aurrera, o a la bodega de Aurrera, o algo. No, no, no. Es una armadura espiritual muy poderosa, muy poderosa. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es la parte de la armadura que protege la cabeza y el rostro, ¿sí? La espada es un arma blanca, larga, recta, aguda y cortante, con guarnición, ¿sí? Con una empuñadura, ¿sí? Para que tú la puedas usar, que es la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, cuando penetra, corta por arriba y corta por abajo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es una espada de doble filo para contraatacar al adversario. El mismo Señor Jesucristo estuvo citando las Escrituras. Era la espada con la que el Señor Jesús contraatacó y usó también toda esta armadura, la usó el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Hay hermanitos que cuando se sienten decaídos, tristes, desanimados, enfermos, que acaban de pasar por una discusión o alguna situación de desilusión, no tienen ganas de orar. ¿Y sabes qué? Es el mejor momento para orar.
es el mejor momento para orar, precisamente para que nuestro corazón entre en paz, porque en el Señor hay paz y hay gozo, hay tranquilidad, hay contentamiento, ¿sí? Alabado sea el Señor. Orar es hablar con Dios, el Dios creador del mundo, de todo lo que hay, de lo visible, de lo invisible. La oración que surge del fondo del corazón hacia un Dios que es todopoderoso, para el cual nada es imposible. Orar es a platicar con Dios. Me regocijo porque me tocó estar con los niños aquí en Valle de Bravo y hice una pregunta para ver, sondearlos ahí, que tanto van creciendo, y pregunté, ¿qué es orar? Y contestaron, es hablar con Dios. Y lo dijeron de una manera tan natural. Dije, wow, Dios nos desafía con los niños, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente. Qué importante es que los niños aprendan la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Alabado sea el Señor. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Así dice la Escritura. Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiamos plenamente en el poder de nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra. Amén. Pongámonos toda la armadura de Dios con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, no olvidando ninguna parte de la armadura. Amén. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu no significa nada más orar en otras lenguas, que es muy importante. Significa también orar con el corazón en la mano, desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que estamos en la presencia de Dios, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, por todos nuestros hermanos que están en necesidad. Santo significa apartado para Dios. Tú eres un santo, no porque hagas milagros, claro que no, sino porque fuiste apartado para Dios, separado del mundo y apartado para Dios. ¿Sí? Y entonces por eso dice, y súplica por todos los santos. Alabado sea el Señor. Estas son armas poderosas. Dios responde con bendiciones, hermanos. Escucha, eso está en Mateo 7:7. Dios escucha toda oración sincera. Él es compasivo. Él es compasivo. Salmo 65:3. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. Cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo, Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 13, Dios escucha nuestras oraciones y la oración del impío para Dios es abominación. Proverbios 15:29. ¿Sí? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Juan 5:14. ¿Sí? Él nos escucha. Primera de Juan 5:14. Él nos escucha porque Dios es nuestro Padre Celestial. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando lo buscamos en oración, cuando confiamos en el poder de Dios, cuando reprendemos a Satanás y no permitimos caer en tentación, separándonos de Dios, entonces nuestras oraciones llegan delante de Dios. Y cuando creemos que Él es quien es, el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, Él es el Dios todopoderoso, podemos confiar completamente en Él. El Salmo 91, vamos por favor al Salmo 91.
podemos estar confiados, hermanos, que cuando oramos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros nietos, quien tenga nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, van a regresar a casa bien en este mundo lleno de maldad, porque en vano vigila la guardia si Jehová no está con ellos. Entonces tenemos ángeles a nuestro alrededor, guardando nuestro entrar y nuestro salir, ¿sí? Ángeles a nuestro servicio, haciendo vallado alrededor de los hijos, cuando estos son obedientes a la palabra de Dios y oran y buscan a Dios de todo corazón. Y las oraciones de los creyentes que oran y son obedientes, son escuchadas por Dios, porque Dios es bueno. Salmo 91 dice así: el que habita, es decir, el que vive al abrigo, bajo la cobertura, bajo la protección del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿sí?, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. El diablo es el cazador y trae un lazo, ¿sí? Pero Dios nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las enfermedades. Con sus plumas te cubrirá como un águila y con sus plumas defiende a sus polluelos, vamos a decirlo así, ¿sí? Así nos cubre el Señor. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Adarga sí, es un escudo de cuero ovalado en forma de corazón. Esa es una adarga. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No vas a tener temor de una bala perdida que ande por ahí. No, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, la recompensa de los malos. Tú verás cómo caen los malos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nuestra habitación es la morada del Dios vivo y verdadero. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, a los ángeles de Dios, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, eso se refiere a Satanás, que cayó del cielo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida hasta que tú quieras vivir. Vas a ser saciado y te mostrará el Señor su salvación. Amén. La protección viene del Señor. La protección viene de Dios. Habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí van a estar y están aquellos que son obedientes a la palabra de Dios, aquellos que están velando, ¿sí?
y que se ponen la armadura, y aquellos que confían en la fidelidad de Dios, aquellos que oran en tiempos buenos y en tiempos malos. Decía el hermano Wayne, dice, aquel que busca a Dios cuando el sol brilla, decía el hermano Wayne, ¿sí? Va a tener la respuesta en los tiempos de angustia. Si cuando el sol brilla buscamos a Dios, es decir, si cuando los días son muy buenos buscamos a Dios, cuando estemos en angustia, ahí va a estar el Señor, porque lo buscamos en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Busquemos el Señor. Él siempre estará con nosotros, no nos dejará, no nos abandonará, porque Él es fiel y es verdadero. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestra seguridad viene de Dios. En vano vigila la guardia si Jehová no está con ellos. Nuestra protección viene del Dios Todopoderoso, pero no podemos bajar la guardia. No podemos dejar de orar, de orar sin cesar. Necesitamos estar orando todo el tiempo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Levantamos el escudo de la fe, nos ponemos toda la armadura de Dios para que, habiendo pasado el día malo, Señor, sigamos firmes, plenamente convencidos, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es el que está de nuestro lado que aquel que está en el mundo. Te damos gracias por la palabra que nos das, Padre. Te bendecimos, guardamos tu palabra en nuestro corazón y te damos a ti siempre la gloria, la honra y la alabanza, porque solo a ti te pertenece. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Bendiciones a todos en unos minutos, ¿verdad? 10 minutitos más o menos está el pastor con nosotros para que sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos.